Bueno, pues atención, porque tenemos nuevo golpe contra la justicia. ¿De quién? De Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado, que no se va de allí ni con aguarrás. Le da olímpicamente lo mismo las toneladas de pruebas que están cayendo, diluviando sobre él. Le da olímpicamente lo mismo. ¿Qué ha hecho? Utilizar el poder como imputado, que no debería utilizarlo porque está totalmente deslegitimado, para sentar a 3 personas que ahora les vamos a comentar quiénes son. Objetivo final, desestabilizar la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, amén de defenderse a sí mismo, amén de defender al propio Pedro Sánchez. Bien, prepárense para lo que van a escuchar y para lo que van a ver. ¿Por qué quieren ir contra la Fiscalía Anticorrupción? Porque la Fiscalía Anticorrupción ha amparado a Víctor de Aldama para que siga hablando y dando pruebas. ¿Y qué es lo que quiere Pedro Sánchez? Que esto se acabe. Y si la Fiscalía Anticorrupción es intoxicada y deja de proteger a Víctor de Aldama, ¿qué va a hacer Víctor de Aldama? Volver a la prisión. ¿Se acuerdan de lo que dijo Víctor de Aldama de por qué tenía que salir de prisión? 1, para dar información. 2, porque temía por su vida. Bien, hala, Pedro Sánchez. Después del informe de la UCO, aún más la confianza del Gobierno de España en su fiscal general del Estado. Aún más, el fiscal borrador del Estado tiene toda su confianza, ¿cómo no lo va a tener? Cada vez que le van pillando y le van pillando unas 1556 veces con el carrito de los helados, va él y destruye más pruebas. Destruye la cuenta suya de mail, destruye mensajes en un móvil, destruye un móvil, deja de entregar otro móvil, pega cambiazos de móviles a la Guardia Civil. No me extraña que confíe en él. Hay que reconocer que es el fiscal felpudo más sumiso que se ha visto en toda la historia de la humanidad. Bien, no me extraña que confíe en él. Y ahora vamos a la jugarreta que han fraguado, que por cierto, ya les adelanto, esto no le ha dado para pensarlo al fiscal general. No. ¿Saben dónde venían las líneas básicas de lo que iban a hacer? En el plan de regeneración democrática. Sí, aquella cosa que se sacó de la manga Pedro Sánchez después de los 5 días enamorado, porque estaba tan enamorado que estaba mirando a ver cómo evitaba su propia imputación o cómo frenaba los casos de las imputaciones ya realizadas, él no está todavía, o no lo está, no lo sabemos, pero ya veremos qué es lo que acaba pasando, de su hermano David Sánchez y de Begoña Gómez. Bien, vale, en ese plan fraguaron esto. ¿Y qué es esto? Miren, se crea una nueva Fiscalía de Sala de Delitos contra la Administración. Aparentemente puede parecer una cosa bien. Vale, pues ahora le explicamos por qué es una cosa mala. Vale. Y se crea otra sala, fiscal de sala, que tiene que ocuparla una persona, obviamente, la Fiscalía de Sala de Delitos Económicos. Bien, el primero, Emilio Sánchez Ullez, asignado allí. ¿De qué grupo es? UPF, de los progresistas, de la cuerda de Álvaro García Ortiz. La segunda, Fernando Rodríguez Rey, del mismo grupo. Unión Progresista de Fiscales, ¿es la mayoritaria? No, no es la mayoritaria, pero todo cae para allá. Vale, muy bien, ¿de qué grupo es? Del de Álvaro García Ortiz. ¿Quién los ha seleccionado? Álvaro García Ortiz. Y ahora vamos al meollo de la historia, porque ¿qué es lo que van a interpretar? Los criterios con los cuales la Fiscalía tiene que actuar en, atención, delitos contra la Administración. ¿Qué cae dentro de eso? Anda, la filtración de Álvaro García Ortiz. Se lo traduzco. Ha nombrado a uno de sus amigos, a una persona de su cuerda, para que sea el que no le acuse, usurpando esa función porque tendría que acusarle en el caso que va directamente contra él. Vamos, que ha elegido al árbitro y porque le parecía poco ha intervenido el VAR. Y como le parecía poco, ha sentado a su prima, a su sobrina y a su nieta, perdón por lo de sobrina, Álvaro García Ortiz, ¿vale? Los ha sentado como líneas en el VAR y por si faltaba poco, a lo mejor lo ha puesto directamente con una especie de tribuna elevadísima para que haga un juicio supremo. Vale, eso es lo que está haciendo con el primero, para él. Vamos al segundo. Nuevo fiscal de sala de delitos económicos. ¿Aquí qué caen? Pues muchos de los comportamientos del caso Koldo. ¿Puede acabar en delito económico, por poner un ejemplo, el rescate de Europa? Claro que puede. ¿Atemoriza eso a Pedro Sánchez? Anda, no te fastidia. Fue el que tomó la decisión final y el que se reunió cuando ni siquiera estaba solicitado el rescate. Y encima es el marido de la persona, Begoña Gómez, que tenía patrocinios en el Africa Center de una sociedad creada por, ¿quién? Javier Hidalgo. Anda, fíjate, de Globalia a Air Europa. Bien, todo esto, una cosica de nada, que ha hecho elegir a una persona de su cuerda para que intente frenar los procesos que puede acabar habiendo, ya no contra los que conocemos, sino contra los posibles futuros nuevos imputados. Y eso atemoriza a Pedro Sánchez más que ninguna otra cosa. Y vamos al último, que viene la guinda del pastel, Diego Lucas. ¿Quién es Diego Lucas? Pues el fiscal que está llevando en estos momentos la acusación contra el novio de Ayuso. Casualidades que tiene la vida. Muy bien. ¿Dónde lo sienta? En Anticorrupción. Qué cosita, ¿verdad? Justo el organismo que está respaldando y que está amparando a Aldama para que siga dando pruebas. ¿Saben cuál es el problema? A este lo incrustan Anticorrupción, al fiscal del novio de Ayuso, y estas dos funciones, previamente, ¿quiénes las hacía? La Fiscalía Anticorrupción, y se las quitan a la Fiscalía Anticorrupción, para que las hagan amigos de Álvaro García Ortiz.
Toma ya con el jaque. Les repito, esto no se le ha ocurrido a Álvaro García Ortiz, ¿eh? Esto aparecía delineado, como hemos publicado en Libertad Digital, en el plan de regeneración democrática. Vamos, traducido, que la regeneración democrática para Sánchez es: yo puedo hacer lo que quiera y nadie me puede juzgar. Debería reconocer que el Tribunal Constitucional tiene autoridad para amparar la vulneración de derechos fundamentales de ciudadanos de nuestro país, que es lo que ha hecho, le guste a usted o no le guste. Jo, vaya lección de derecho de Félix Bolaños, buf, enhorabuena. ¿Se ha dado cuenta de eso? Uf, tremendo, ¿eh? Vamos a ver, la pequeñita confusión, que lo podríamos calificar de golpe contra la justicia que se está perpetrando en estos momentos, es que no están defendiendo los derechos de nadie, porque los derechos de todas las personas ya están amparados en nuestro sistema judicial. Lo que están haciendo es cargarse las sentencias de todos los amiguitos de Pedro Sánchez, punto. Eso sí es una lección sobre algo, señor Félix Bolaños. Entonces, bueno, aquí estamos con lo de siempre, 2.0. ¿Qué está fraguando y qué está preparando en estos momentos Pedro Sánchez? Bueno, la orden ya se la ha dado a Cándido Conde Pumpido, y ahora no es que vayan a intentar borrar las sentencias que pueden caer, condenas que pueden caer contra su mujer, por cierto, imputada por 4 delitos, contra su hermano, por cierto, imputado por 5 delitos, contra Ábalos, por cierto, imputado por 4 delitos, y que tiene el partido y la familia los tiene plagados. El que quiera pensar que él no estaba en esta historia, pues que lo piense. O sea, hay cosas rocambolescas y puestos a pensar, bien. Ya no están solamente en el borrado, no, están en la invasión del Tribunal Supremo. Este es el nuevo paso y esta es la nueva dimensión del golpe. Si consiguen esto, ya les digo que se acabó la historia. Si de veras el Tribunal Constitucional consigue intoxicar con su forma de no hacer justicia y destrozarla, consigue intoxicar el Tribunal Supremo, se acabó la historia. Se acabó la historia. El caso PSOE, caso Coldo, está en estos momentos en manos del magistrado Puente del Tribunal Supremo. Y las distintas causas, si acaban tocando a Pedro Sánchez, que tiene toda la pinta de que sí, tendrán que ser derivadas al Tribunal Supremo porque es un aforado. Bien, si consigue intoxicar y consigue colocar a su gente en el Tribunal Supremo, game over. Se acabó. ¿En qué está? Está justo en esa historia. Justo en evitar que un magistrado, que ahora se lo vamos a explicar, que por cierto es de izquierdas, que son tan sectarios los fachas con togas, como dice Pedro Sánchez, que el magistrado que se está respaldando para la sala de lo penal en el Tribunal Supremo es de izquierdas. Martín Arrieta es de izquierdas. A mí me da olímpicamente lo mismo, mientras que cumpla su función, y su función es ser independiente y no de cuestiones políticas, es ser independiente en la aplicación de la justicia. Bueno, pues Martín Arrieta parece que lo es. De hecho, es la persona que ya está en estos momentos desarrollando esa función, porque hay que recordar que Marchena se marchó por cuestión de edad. Bueno, ¿qué es lo que le pasa a Pedro Sánchez? Que no quiere ni a los suyos, si no son felpudos de él. Esta es la historia. Bueno, Raúl Vilas, bienvenido. Hola, Carlos. Vamos a explicar toda esta maniobra porque es surrealista. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, Carlos. Y yo sé que es más técnica, pero también sé que es de una gravedad la nueva dimensión del golpe que asusta. Porque ya no se quieren limitar a hacer lo que hicieron con los ERES, que es que a un grupo de condenados en aplicación de un sistema con todas las garantías les borran las sentencias porque son del Partido Socialista. Se acabó, fin de la historia. No. Ahora quieren directamente controlar el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo directamente no tenga ni que emitir sentencias contra los amigos, hermanos, mujer, etcétera, de Pedro Sánchez. Efectivamente, en el caso de los ERE se ve clarísimamente y es el antecedente temible que nos hace temer lo peor, porque yo todavía estoy esperando que alguien me explique en qué parte de todo el proceso judicial se vulneraron el derecho de defensa de Chávez y Griñán. En ningún momento tuvieron abogado, tuvieron tutela judicial efectiva, pudieron recurrir a todas las instancias como cualquier ciudadano, bueno, ellos aforados, pero... Hicieron todas las presiones que quisieron a la juez Alaya, por cierto. De hecho lo que se utiliza como argumento siempre es que fueron condenados, pero claro, es que ser condenado no supone que te vulneren tu derecho a la defensa, porque entonces nadie podría ser condenado. Y lo estoy reduciendo un poco al absurdo, pero, pero sí que es así. Pero el fondo de la cuestión es esa, y vamos a ver qué sucede con todos los casos que hay. A mí me parece especialmente preocupante el del fiscal general del Estado, por razones obvias, y por esa operación de la que se habla, de que se pudiera ya no anular una sentencia, sino intervenir incluso antes de que hubiera la sentencia. Es que si lo cual ya sería un escándalo y un choque institucional, iba a decir sin precedentes, y yo creo que sí sin precedentes, aunque últimamente cada trimestre tenemos un choque institucional sin precedentes. Es que además el Tribunal Supremo tiene evidentemente las salas de juicio oral donde se desarrollan los juicios, y ahora estamos hablando, Martín Arrieta es la persona que está en la sala segunda, que es la sala de lo penal de ese juicio oral, pero también tiene los juzgados de instrucción, es decir, también tiene magistrados de instrucción, como es el caso de Leopoldo Puente. Si alguien se cree que esta maniobra es exclusivamente para determinar la sentencia, no. Si consiguen una cabeza, irán a
a por los alfiles y de los alfiles pasarán a los peones. Es decir, quieren coger todo, de forma que ni tan siquiera pueda haber instrucciones contra esta gente. Vamos, se convertirían en la casta blindada más antidemocrática de la historia de toda la política. Es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los ERE, de Chávez y Griñán, lo que había que evitar era el ingreso en la cárcel, ¿no? Llegados a este punto, evitas el ingreso en la cárcel y para eso les ha servido el Tribunal Constitucional. Pero en todas estas causas de las que hablamos es que el mero hecho de que haya un juicio tiene tal carga política que es insoportable políticamente. Entonces lo que hay que evitar no es, digamos, es una absolución a posteriori con la trampa de Pumpido, tal, no, hay que evitar que haya juicio. Bueno, sobre todo, Carmelo, porque si me dejas añadir ahí una cosa, o sea, el Tribunal Supremo tiene muy clara la importancia de sus resoluciones y actuaciones. Y no inicia actuaciones, repito, que en estos momentos ya hay una actuación muy fuerte en instrucción contra el Partido Socialista en el caso Koldo. No las inicia si no ve indicios brutales, vamos a decirlo llanamente. Son muy conscientes del impacto político que tienen las cosas, que no es la mismo que tiene lo que hace un tribunal, el tribunal de, no sé, de guardia de Talavera, por decir el primer sitio que se me ocurre. Entonces, claro, lo que se está tratando es de, digamos, cortar la justicia antes de que empiece a trabajar, porque es lo que políticamente necesitan. Porque todo lo que no sea eso, es decir, no sé, pongamos por una hipótesis, que haya una petición de suplicatorio de Pedro Sánchez, que es una hipótesis que hace 2 años nos podía parecer una locura. No, y ahora sería lo más normal. Pero que a día de hoy no tiene nada de locura. Entonces, eso ya es una bomba política de tal calibre, eso nos lleva ya a una situación política tan compleja que lo que van a intentar es que eso no se produzca. Mira, por explicar lo que estás diciendo, ellos temen exactamente igual, o un poco menos quizás, que a la sentencia, a la instrucción. ¿Por qué? Acuérdense de lo que ha pasado con el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha sido declarar, y en estos momentos ¿hay alguno en España que no piense que está enchufado? Nadie. Entonces da lo mismo ya lo que diga la sentencia. La sentencia, si lo acaba condenando, pues a más. Pero toda España en estos momentos piensa que ese señor no tenía ninguna cualificación para estar en ese cargo. Imagínense en estos momentos una testifical de Pedro Sánchez teniendo que decir de qué hablaron en una reunión convocada para el rescate de Europa el 16 de julio, donde él estuvo, certificado ya por la UCO, cuando el rescate no estaba ni solicitado. O sea, imagínenselo. ¿Qué dice? ¿Que de qué habló? ¿Del Madrid-Barça o de qué habló? Y la propia investigación que se vaya desarrollando, cuando toque de lleno a determinadas personas, podría salir ahí, bueno, es decir, es que no quiero ni imaginármelo, los WhatsApps, los correos, las cosas que se pueden encontrar en esa instrucción sobre ese tema y sobre otros. Vamos a explicar la maniobra, pero vamos a escuchar primero a Cándido Conde Pumpido. El Tribunal Constitucional está solo con la garantía de que cuenta con el apoyo de los poderes del Estado que les han elegido, aunque en ocasiones esos mismos poderes del Estado que les han elegido se revuelvan contra sus decisiones. Pues no será este caso, vamos, que cuenta con el apoyo de los poderes o el poder que lo ha elegido, el Pedro del poder que lo ha elegido, es obvio. Venga, Bolaños. Y dado que usted habla con esa ligereza de los magistrados del Constitucional, a los que yo le pido que les respete usted y el Partido Popular, que están en una campaña de desprestigio contra el Constitucional inaceptable, le pido ese respeto. Bueno, una campaña contra el Constitucional lo dice la misma persona que le ha dicho a los jueces y jueces de instrucción o magistrados de instrucción que tienen que parar las actuaciones. Eso se lo ha dicho Bolaños. No sé a qué se refiere con campañas de desprestigio. Bien, vamos a narrar la peripecia, la artimaña que están en estos momentos realizando y que la comanda este señor, Cándido Conde Pumpido. Bien, el punto número 1 de este plan pasa por impedir la permanencia de Andrés Martínez Arrieta, es la persona que yo les decía antes. ¿Dónde? En la Sala Segunda del Supremo. La Sala Segunda del Supremo en la Sala de lo Penal. Es donde acaba absolutamente todos los casos de corrupción. Todo de lo que en estos momentos se está hablando y se está investigando en torno al Partido Socialista y que rodea por todas partes a Pedro Sánchez. ¿Quién es Andrés Martínez Arrieta? Y dirá la gente, bueno, será una persona, vamos, renombradísima como un magistrado conservador. Es de izquierdas, es de izquierdas. A mí me da olímpicamente lo mismo. La cuestión es que es una persona de izquierdas que cree en la justicia. Pues enhorabuena, pues ya está. Para eso es un país libre, para que puedas pensar lo que quieras, si luego tu cometido profesional obviamente se somete a los mandatos de la ley y no a tu cuestión ideológica. Bien, pues a Andrés Martínez Arrieta, que es de izquierdas, les parece poco. ¿Por qué? Porque respeta la justicia. Venga, segunda parte de este plan, sentar en la Sala de lo Penal, ¿a quién? A Ana Ferrer. ¿Ana Ferrer es de izquierdas?
vamos, pero de izquierda no. Lo siguiente, ¿ese es el problema? No, el problema es que no tiene la característica de Andrés Martínez Arrieta. Ana Ferrer no respeta esos postulados de independencia con respecto a la justicia. Bien, ¿es una opinión mía? Sí, por supuesto que es una opinión mía, pero es el empeño permanente por parte del Partido Socialista de colocarla en todas partes. Llevan entre 4 y 5 años intentándola instalar en cualquier organismo judicial donde haya poder para frenar causas de corrupción. ¿Eso a qué les suena a ustedes? ¿A que es una persona sumisa o a que no es sumisa? Creo que la respuesta es bastante obvia. Bien, tercera parte del plan, amparar los recursos por indefensión ante el TC, ante el Tribunal Constitucional de Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos, etcétera, etcétera. Cuidado porque estos recursos pueden ser, que es lo normal, que es lo lógico y que es lo legal después de la sentencia, pero es que este señor está barajando hacer una especie de recursos preventivos de forma que corte las instrucciones. A este nivel de barbarie judicial y de barbarie legal hemos llegado. Y la cuarta parte, o la cuarta pata de este plan es impedir el recurso al Tribunal de Justicia de la UE del propio Tribunal Supremo. Ya se han hecho los pinitos de esta historia, se acordarán ustedes. Cándido Conde Pumpido ha pretendido frenar que la Audiencia Provincial de Sevilla recurra al Tribunal de Justicia de la UE la anulación de las condenas por los ERE. El plan final, aunque le está saliendo mal, ya se lo adelanto, el plan final era hacer una especie de experimento preventivo y, si no había problemas, aplicarlo sobre el Supremo. De forma que si le pegan pisotón a las sentencias, no pudiera recurrir a una justicia que es superior a la española, porque así hemos firmado los tratados de incorporación a la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Raúl. Es que esto es mucho más grave que una simple invasión de la justicia. No, totalmente. Es suprimir la justicia y el Estado de Derecho, es pasar del imperio de la ley al imperio de Sánchez, porque aquí ya se elimina cualquier rasgo de Estado de Derecho y lo vemos en, o sea, el ejemplo, por ejemplo, que planteen indefensión Begoña Gómez, que es probablemente la ciudadana española que ha tenido mayor defensa, quiero decir, todo un gobierno, la Fiscalía General del Estado, todo un gobierno de 20 y pico ministros, todo el aparato mediático del sanchismo. Entonces, cualquier ciudadano de a pie, si esta mujer tiene indefensión, ¿qué podremos decir los demás? Porque es una disculpa, porque si vas al fondo de la argumentación, se vio muy claro en los ERE qué decían tanto los dirigentes del PSOE como todo el equipo de opinión sincronizada. Pues que, hombre, que es que no se lo merecía Griñán, que Griñán que era inocente. Entonces, en todo momento se estaba cuestionando la sentencia, no el proceso, es todo una trampa. Lo que están diciendo es que a ellos les parece que no se lo merece, pero es que en un Estado de Derecho y quien decide si se lo merece o no son los tribunales de justicia. Y también hay que recordar otra vez que el Tribunal Constitucional no es un órgano jurisdiccional, no es un tribunal de justicia, es un órgano político. Los poderes del Estado que dice pomposamente Pumpido que nombran a los magistrados fueron Pablo Casado y Pedro Sánchez. Totalmente. O sea que... A mí me interesa, Carlos, mucho una cosa que apuntas, que es que dices, este magistrado es de izquierdas, pero eso les da igual porque es independiente, esta no solo es de izquierdas, sino que es sectaria. Sí, me da igual lo que piensen, si luego el comportamiento suyo profesional es de respeto a la justicia. Pero es el comportamiento que vemos en todo, o sea, por ejemplo, el periodismo. Es decir, ya no les basta con que los periodistas sean de izquierda, buscan gente absolutamente sectaria y absolutamente servil. Y es el comportamiento propio de una dictadura. En una dictadura no eliges a la gente porque es de tu cuerda ideológica más o menos, sino que la eliges por tu servilismo, por tu lealtad absoluta al dictador, ni siquiera a unas ideas. Y eso es lo que estamos viendo aquí, lo estamos viendo allí donde el gobierno tiene mano para elegir a alguien, está eligiendo a ese tipo de gente. Y los cargos que hay cargos elegidos por el gobierno, pero que deberían guardar, ya no digo independencia, al menos una cierta apariencia de independencia, pues al final son auténticos esbirros. Otro ejemplo, el fiscal general del Estado, imputado también, por cierto. No es una persona, digamos, con un valor profesional que tenga, digamos, una cierta categoría que dices, hombre, es más o menos de la cuerda, no me va a poner en problemas. No, ya no es eso, ya no vale eso. Ya tiene que ser alguien que haga exactamente, que obedezca, sin ¿Dónde más. está la ideología en el borrado de pruebas? Que alguien me lo explique. ¿Hay borrado de pruebas de derechas y borrado de pruebas de izquierdas? No, el borrado de pruebas es obstrucción a la justicia y punto. Vamos a escuchar una frase de Cándido Conde Pumpido porque es muy reveladora. O sea, ya les anticipo una cosa. No es verdad que el Tribunal Constitucional pueda revisar cualquier sentencia del Tribunal Supremo. Solamente puede revisar la garantía de derechos fundamentales.
fundamentales. No puede revisar la práctica de la prueba, no puede volver a citar testigos, no, lo que tiene que mirar es saber si ha habido una indefensión. Quédense con esta palabra, porque si repasan todas las declaraciones de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, la escucharán habitualmente. ¿Por qué? Porque están preparando el terreno para una intervención pisoteando al Tribunal Supremo por parte de Cándido Conde Pumpido. Pero vamos a escucharle. Porque nosotros solamente podemos intervenir cuando hay un choque entre la ley y la Constitución. Y eso se produce en realidad en pocas ocasiones. Pero no solamente tenemos que controlar el ejercicio del poder legislativo nacional, sino también el ejercicio del poder legislativo por los parlamentos autonómicos. Quédense con la primera parte de la frase. Cuando hay un choque entre ley y Constitución. ¿Saben cuál es el problema? Que Cándido Conde Pumpido considera que es el que tiene que decidir cuando hay un choque entre ley y Constitución. O sea, en la aplicación del Tribunal Supremo, en la aplicación de los juzgados de instrucción que estamos observando, en los casos de corrupción del PSOE, no hay ni una sola violación de nada, por lo que estaba explicando Raúl. Tienen más medios de defensa absolutamente que nadie, tienen más capacidad de presión que nadie, tienen más capacidad de orquestar recursos hasta el punto de que utilizan a la abogacía del Estado, que es de todos los españoles, pero les da igual. Y el plan efectivamente es primero argumentar esa indefensión, ponerla en marcha, llevar el caso a Cándido Conde Pumpido y que Cándido Conde Pumpido lo anule. Y ahora, en este nuevo plan que les estamos explicando, es directamente invadir el Tribunal Supremo para que ni tan siquiera haya una sentencia que borrar. O sea, esta es la enorme gravedad de la nueva dimensión en la que estamos entrando con un Pedro Sánchez totalmente enloquecido. Que la corrupción es de tal volumen, o sea, los casos de corrupción son tan graves, llegan tan alto y son tantos que no se pueden gestionar de una forma democrática. Y que sería absolutamente escandaloso ver un borrado masivo de pruebas de la familia de Pedro Sánchez, que esta es la historia. Bueno, sí, es que lo que estamos viendo es que los que están insultando sistemáticamente a los jueces de verdad, los que están liquidando el Estado de Derecho, ahora se ponen a exigir respeto al tribunal político que se está encargando precisamente de invadir la jurisdicción del Supremo y de cambiar sentencias a gusto del presidente del gobierno. Es que es eso tal cual, es de una gravedad enorme. Quiero que veamos una declaración más de Cándido Conde Pumpido, vamos a verla, y luego una declaración de Bolaños, y que ustedes las unan. En ocasiones tenemos que enfrentarnos para defender la Constitución, siempre para defender la Constitución, tenemos que enfrentarnos a fuerzas o a corrientes de opinión muy poderosas. ¿A qué corriente de opinión? El Tribunal Constitucional se tiene que enfrentar a una corriente de opinión. Yo pensaba que había libertad de opinión en España. Debo estar muy equivocado con la Constitución, yo me la he leído. Cándido Conde Pumpido no sé. Yo creo que las críticas a Conde Pumpido, si queremos etiquetar la parte digamos, de la opinión pública o de la política, es lo que siempre se ha llamado el constitucionalismo. O sea, somos precisamente los que defendemos la Constitución los que estamos escandalizados con lo que hace el Tribunal Constitucional. Si estamos criticando a Conde Pumpido al Tribunal Constitucional es porque estamos defendiendo la Constitución y el Estado de Derecho. O sea, y ahora quiero que volvamos a escuchar un fragmento que se lo hemos puesto antes, pero después de todo esto, que ustedes saquen el significado. Atención, Bolaños. Y dado que usted habla con esa ligereza de los magistrados del Constitucional, a los que yo le pido que les respete usted y el Partido Popular, que están en una campaña de desprestigio contra el Constitucional inaceptable, le pido ese respeto. ¿Para quién pide respeto? Claro, para el Tribunal Constitucional, que ellos han retorcido hasta el tuétano. Los únicos jueces que no son jueces es a los únicos a los que no se puede insultar, por lo visto, porque lo que hacen ellos, lo que hace el PSOE desde que, bueno, pues prácticamente desde hace un año, cuando la famosa carta, es insultar sistemáticamente a todos los jueces, cuando no es por algo que hacen en una instrucción, es por una sentencia sobre mujeres, sobre no sé qué. Es decir, ese es el comportamiento habitual de la izquierda en general y del Partido Socialista en particular. Yo le reto al señor Bolaños a que se vea todos los programas de Cuesta, que mira que hemos hablado en este programa de este asunto, y que encuentre un solo insulto a un magistrado, o un solo desprecio a un magistrado del Tribunal Constitucional, al Conde Pumpido. Y criticamos lo que hace, no le insultamos. Y las críticas no son ni mucho menos comparables a las que ellos sí hacen a los jueces. Bueno, ellos los han este es el que decía de que prevaricadores por todas partes. Bueno, que el juez Peinado era un facha, un facha enloquecido, que había cogido unos recortes, unos papelitos que le había dado otro facha, que es el de Manos Limpias, y se había inventado un caso para derribar al gobierno.
Eso creo que es un faltar al respeto a un magistrado, Bueno, ¿no? la Diría noticia buena, para que no se vayan con un sabor de boca muy amargo, es que los magistrados, que yo ya no les llamaría ni conservadores, ¿no? Los magistrados que creen en la justicia, dentro del Consejo General del Poder Judicial, tienen clarísimo que no van a permitir este tipo de maniobras, lo tienen clarísimo. Cándido Conde Pumpido está intentando poner de acuerdo, por orden obviamente de Sánchez, a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que son de izquierdas, pero tienen fisuras y tienen puntos débiles. Para empezar, con la propia presidenta Isabel Perelló, que no está a favor de esta historia. Y no tienen en estos momentos mayoría para conseguir materializar el plan de Cándido Conde Pumpido. Voy a repetir el no. No tienen mayoría. Es decir, si lo que están diciendo los magistrados conservadores se mantiene, el plan de Cándido Conde Pumpido no funciona. Esperemos que sea así, porque como funcione ya les adelanto que se acaba esta historia, porque van a pegar carpetazo a todos los casos. Bueno, vamos a irnos al siguiente bloque y vamos a hablar del Papa Francisco. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. El día de mi muerte me alaba Pedro Sánchez y vamos, salgo corriendo de la tumba, vamos, camino no sé a dónde, pero muy lejos, se lo puedo asegurar. Bueno, Ana Mateu, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Que te estrenas en el programa. Nos estrenamos aquí. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a hablar de por qué la izquierda le ha dado esta especie de, no sé cómo llamarlo, una especie de frenesí de alabanzas. Vamos a hablar, claro. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? Muy bien. Si por algo se caracteriza este mandato, bueno, se caracteriza por tantas cosas, por la corrupción, por el robo fiscal, por la violación de la independencia judicial, porque están utilizando el Tribunal Constitucional para lo que nunca debieran, etc., 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 por la locura ecologista, pero también porque, digámoslo de una forma suave, desde luego, predilección y respeto por el comportamiento de la Iglesia Católica no han tenido. Y eso sí, cuando van a felicitar, oye, felicitan o celebran o mencionan el Ramadán por todas partes. Ahora, que no aparezca una felicitación de Navidad, no, que no, es que Navidad, hombre, ¿cómo vamos a hablar? O sea, por Dios, de Cristo no se puede hablar. O una felicitación de Semana Santa, Santa, por Dios, que nos pasa algo. ¿Responsables de esto? Podemos, Sumar, Bildu, Esquerra, sí, y el PSOE. Exactamente igual, en plena igualdad con el resto. Pero de pronto, ¡puff!, han activado la espoleta y todos han visto en el Papa Francisco una especie de prohombre maravilloso. Hombre, el primer pensamiento normal es pensar, ¿qué pasa? Que os hacía la función de convertir la Iglesia en lo que vosotros queríais, ¿no? Que es una especie de trampolín político. Vamos a hablar de esto, de qué ha pasado. Luego vamos a hablar con Percival Manglano, también del Partido Popular, a ver cuál es su visión. Pero Ana Mateu, primera intervención. ¿Ves que estas alabanzas, o mira, te lo voy a poner más fácil, primero Bustinduy? Y si después de lo que dice Bustinduy tenías dudas, de verdad, quédatelo mirar. En ese legado que deja el Papa, a quien una vez, pues desde los sectores más reaccionarios de la Iglesia le acusaron de ser un Papa comunista, y lo que contestó el Papa es que en realidad eran los comunistas los que pensaban como los cristianos. Se refería a ese cristianismo social, a ese cristianismo de los pobres, de los excluidos, de los marginados, que bueno, pues que la Iglesia en tantas ocasiones ha dejado orillado como mensaje y que el Papa Francisco intentó recuperar. Con dos narices. Yo, simplemente por recordarle un poco de historia a este señor, no ha habido regímenes que más pobres han creado y luego matado que los comunistas. Entonces, no sé, debe ser una forma de amarlos un tanto extraña. Condenarlos a la pobreza, multiplicar su pobreza, multiplicar el número de pobres y luego demostrar que una dictadura asesina está para lo que está, para asesinar gente. Dios bendito, pero bueno. Desde luego a mí lo que me llama la atención es el milagro que ha causado la muerte del Papa Francisco entre la izquierda española. Y para empezar por el presidente del gobierno, un presidente que durante todos estos años de mandato jamás ha acudido a una misa de Estado y jamás ha acudido a un funeral. Bueno, fue la argumentación para el funeral de la Dana, que dijo, no, eso no es un acto de Estado porque es un acto católico. Y dices, Dios santo lo que acaba de soltar. Pues que vea a Zapatero y a sus predecesores que siempre han asistido. ¿Por qué? Porque siempre han sabido dónde tenían que estar. Y en esta ocasión, pues bueno, a mí me llamó la atención, pues con esa voz impostada habitual, con esos crespones XXL, la bandera de España, y lamentando la muerte, a mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, más todas las declaraciones posteriores del resto de fuerzas políticas, ¿no? Pero desde luego la muerte de Francisco ha sido un milagro. Carmelo, vamos con el grupo de conversos. Más, Álvarez, atención. La vida
de Su Santidad el Papa Francisco fue un testimonio de diálogo, de tender puentes, de búsqueda de la paz, de búsqueda de justicia y de solidaridad con los más débiles del planeta, y eso es justo lo que necesita el mundo de hoy en día. Quítenle el almíbar a las declaraciones de Álvarez, porque es que siempre habla así. A ver si podemos ir viendo una serie de fotografías, ya les digo, con Evo Morales entregándole un crucifijo hecho en una hoz y un martillo. Por lo visto se debía estar acercando a los no poderosos. Curioso, ¿verdad? Con Fidel Castro, con Maduro y con Cristina Fernández de Kirchner, ¿vale? Vamos a ir viéndolas, lo digo por lo que dice Álvarez, dice, no, es que tendía puentes. ¿Con quién, Carmelo? Tendía puentes con lo peor de la extrema izquierda mundial. Es decir, porque además hay detalles bastante horrendos detrás de al menos alguna de estas fotos. Por ejemplo, a Fidel Castro fue a visitarle cuando Fidel Castro ya no era el presidente o el dictador de Cuba, cuando estaba retirado, fue a visitarlo a su casa. Es decir, ni siquiera fue un acto oficial o fue un acto, digamos, embebido de ese tema de, bueno, que vas a un país y tienes que ver al mandatario, sea el que sea. No, fue a visitarle a su casa. Y no fue para hacerle un exorcismo, ¿no? No, y fue a visitarle en el mismo viaje en el que no solo se negó a reunirse con los disidentes, sino que se negó a hacer ninguna mención a la disidencia cubana, que lleva años sufriendo esa dictadura, muchos de ellos, precisamente, o en parte, por ser católicos. Es decir, una de las cosas que se persigue en Cuba es a los católicos. Anda, entonces, que lo de la hoz y el martillo con un Cristo clavado en la cabeza del martillo se las trae también. Es el sumo del mal gusto. Sí, pero yo creo que es la imagen que resume el pontificado. Que, por cierto, hay que recordar que Evo Morales está en estos momentos, creo que está, no sé si está en juicio o está fugado de la justicia. Está fugado, ¿verdad? Está en orden de búsqueda y captura. Por un caso de pederastia, ¿verdad? Con acusaciones muy graves de pederastia dentro y fuera de su país. Es decir, ese es en este momento bueno, es ese señor. O sea, que presuntamente el martillo lo utilizaba para someter determinadas cuestiones, ¿no? Bueno, para lo que se utiliza el hoz y el martillo siempre, para someter. Es decir, no hay otra cosa. Y luego hay una cosa que yo creo que es importante resaltar del Papa Francisco, porque uno tiene derecho a tener sus ideas. Yo no sé si el máximo representante de la Iglesia debe ser un líder político, pero bueno, tiene derecho a tener sus ideas. Lo que no tienes derecho, ni como Papa ni como persona, es a mentir. Y el Papa Francisco mentía sistemáticamente. Es decir, cada vez que decía algo que no fuese estrictamente doctrina, yo ahí no me meto, mentía. Es decir, mentía, por ejemplo, cuando decía que los pobres se están multiplicando. No, mire, es falso. Los pobres, es radicalmente falso. Los pobres llevan, digamos, en los últimos 40, 50 años, la población del mundo, los pobres del mundo, por decirlo así, se ha reducido de una forma drástica, como no ha pasado nunca en la historia. Datos del Banco Mundial, desde el año 70, ratio de pobreza en todo el planeta, de pobreza de la de verdad, de pobreza de pasar hambre y morir de hambre, ¿vale? 60% de la población mundial. Dato del año 23, ya aparcada toda la herencia del COVID, 9%. Del 60 al 9 es subirla, mi pueblo es bajarla. Y eso no lo ha logrado ni mucho menos las ideas que defendía con mucha fuerza el Papa Francisco, sino que lo ha logrado la expansión del capitalismo. Y venga, esa es la realidad. Vamos con Sánchez, más declaraciones, porque todos se han vuelto, todos los que estaban intentando arrinconar, orillar y poco menos que despreciar a la Iglesia Católica, todos se han vuelto ultracatólicos, fíjense. Papa Francisco, y también unas palabras de afecto. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Hombre, pues teniendo en cuenta quién lo evalúa, a mí me daría miedo, la verdad, que me hagan semejante alabanza, pero bueno. Un amigo de España y nunca vino a nuestro país. Nunca. Ni a nuestro país, ni a Francia, ni al Reino Unido, entre otros países así importantes. Sí que optó por ir a periferias como Myanmar, Irak. Un poco sorprendente, ¿no? Al domicilio de Fidel Castro. Al domicilio de Fidel Castro. Que por lo visto debe ser una visita de Estado, debe ser un nuevo concepto. Y antes que veíamos la visita de Cristina Fernández de Kirchner, fue su primera visita, la primera persona a la que recibe Francisco desde que es nombrado Papa en el cónclave, la primera persona a la que recibe es a Cristina Fernández de Kirchner. Ese día publica su primer tuit y recibe a esta señora. Condenada por un caso de corrupción de $1.000 millones. Sí. No está mal, ¿eh? Dinero, las cifras... Lo cual dinero ya robado a esos pobres que, según todo el mundo, defendía el señor Bergoglio, que es una cosa tremenda. Es decir, cuando tú vas por ahí defendiendo a los pobres y luego lo que recibes es aquellos que les roban a los pobres su dinero. Félix Bolaños, venga, vamos a ver a otro de los conversos.
Bueno, creo que el Papa Francisco ha abierto desde luego la Iglesia, ha tenido un espíritu transformador, reformista, aperturista, de convertir la Iglesia católica en una institución mucho más cercana a los grandes retos y a los grandes desafíos de la sociedad del siglo XXI. Estamos traducido por el Partido Socialista, que les ha dado la razón, que esto es lo que les gustaba. Les ha importado un soberano comino el daño que hiciera esta persona a la Iglesia, les ha importado un soberano comino el daño a la fe, el daño a la moral, les ha importado un soberano comino. La cuestión es que defendía cosas que aparecen en sus programas electorales. Esta gente que están viendo a ti con todas estas alabanzas, lo que están alabando es que el Papa Francisco permitió la utilización política de la Iglesia para divulgar su particular ideología o sus particulares programas políticos. Esta es toda la historia. Esta es toda la historia de lo que estamos viendo. Y es así de surrealista. Por cierto, para la gente que desprecia a papas anteriores, que a mí hay un argumento que estoy escuchando estos días que de verdad que me deja a cuadros. Dice, no, es el que de verdad luchó contra los abusos sexuales. Yo, las cifras en estos momentos del Papa Francisco de lucha contra los abusos sexuales no las conozco, porque hay una opacidad brutal. Pero las del Papa Ratzinger, Benedicto XVI, sí están publicadas. 400 curas, eclesiásticos, etcétera, sancionados y 386 expulsados por casos de abusos sexuales, entre los cuales había obispos. 386 expulsados y otros 400 sancionados. Pues menos mal que es el que comenzó a luchar contra los abusos sexuales, porque vamos, el otro debió dejar el papado básicamente porque debía estar exhausto. Y llegó este y de momento ya, yo todavía estoy esperando a ver las cifras, porque no las conozco. Del otro sí. Y que se desprecie la labor del otro me resulta surrealista, pero bueno. Además, pensemos, Carlos, que cuando Francisco va en visita oficial a Chile, en 2018 fue una visita tristísima, porque casi nadie fue. ¿Por qué? Por el cardenal Juan Barros, al que él apoyó muchísimo. ¿Qué pasó? Que luego tuvo que recular, dar marcha atrás y pedir perdón, invitando a todas las personas que habían sufrido abusos al Vaticano, pero en un primer momento él lo defendió a capa y espada. Y es verdad, esa opacidad en cuanto a las cifras no las sabemos con toda seguridad. Por tanto, hasta que no la sepamos, no podemos juzgar bien. No, pero sobre todo lo que me hace gracia, por decirlo de alguna manera, es cómo desprecian ellos la función de todos los anteriores. El caso de Juan Pablo II. Juan Pablo II tenía como apodo, como sobrenombre, el Papa misionero. Dice, no, es que el Papa Francisco fue el que por primera vez se preocupó de los pobres. Oye, cuando iba a misiones, cuando respaldaba las misiones y cuando derivaba fondos a las misiones, Juan Pablo II, ¿qué estaba haciendo? ¿Turismo o qué? Es que se dicen una cantidad de bobadas con respecto a esta cuestión, simplemente porque a la izquierda le ha dado la razón en determinadas cuestiones. Ha atacado a los empresarios, ha dicho que un empresario no podía defender el beneficio. ¿Cómo que un empresario no puede defender un beneficio? Lo que no puede hacer un empresario es dejar de defender el beneficio. Si no defiende el beneficio, la empresa quiebra, y si la empresa quiebra, todos los trabajadores a su casa. ¿Cómo que no puede defender el beneficio? El día que un empresario deje de defender el beneficio, pues me imagino que se pasará al Partido Socialista o a la trama de Coldo y a partir de ahí despedirá a todo el mundo y se lo llevará crudo. Porque ya me explicarán ustedes, pero bueno. Tenía un programa, digamos, ideológico de ultraizquierda, con continuos ataques, como bien dices, al capitalismo, a los empresarios, a las empresas, a ganar dinero, al dinero en sí, como si el dinero fuese un pecado, y lo repetía continuamente, y tenía además un programa político que se plasmaba en hechos. Es decir, se plasmaba en apoyo a las dictaduras, se plasmaba en... bueno, es que lo ha tenido que decir hasta Felipe González, que le pidió ayuda para intentar que en Venezuela acabase la dictadura y no hizo nada, y no ha hecho nada. Y lo que ha hecho es, en mitad de olas de represión, recibir a Maduro en el Vaticano, por ejemplo. Eso es lo que hacía el Papa Francisco. Y eso es, pues, insisto, la defensa de los pobres. Los pobres que estaban siendo recibidos con palizas y con violaciones dentro de los centros de detención de la dictadura venezolana, pues se ve que esos no los defendían. Ni de la venezolana ni de la cubana. Ni de la cubana, efectivamente. Pero bueno, con Nicaragua también ha tenido, con la dictadura nicaragüense también ha tenido una posición absolutamente tibia. Es más, es que ya nos vayamos a las dictaduras de Iberoamérica. En el conflicto entre Rusia y Ucrania, a quien ha atacado de verdad es a la víctima, es a Ucrania. Bueno, le exigió que se rindiera. Exacto. Dice, deje de defenderse. Dice, cuando usted sabe que va a perder, lo valiente es rendirse. Lo valiente es rendirse. Debe ser la nueva interpretación del martirio dentro de la iglesia del Papa Francisco. Bueno, vamos a ver que no nos podía faltar. Ya les adelanto que de Yolanda Díaz, Forofa number one, de Yolanda Díaz me guardo dos perlas. Dos perlas que son maravillosas, y así un poco desengrasamos y nos reímos, como no. Pero bueno, venga, Yolanda Díaz en versión todavía no cómica. El Papa de la paz, de la humanidad, es el Papa que no se rindió ante las injusticias, que son múltiples en el mundo. Es el Papa que creo que, bueno, de la serenidad, ¿no? Y también de las certezas y de la esperanza. Es decir, que realmente sí es un embajador.
Sí es un embajador. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ido diciendo la izquierda del Papa Francisco porque le interesaba y vamos a ver datos. Bien, vamos a ver. ¿Qué es el que más ha abierto la Iglesia a otras religiones? Se lo explicaba antes, datos ya de Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II fue el primero en visitar una sinagoga, la de Roma, 1986. Eso es abrirse a otras religiones. Juan Pablo II fue el primero en visitar una mezquita, la de los omeyas, en Damasco. Eso es abrirse a otras religiones. Juan Pablo II no era el Papa Francisco. Bien, Juan Pablo II fue el primero en pedir perdón por los que se denominaron los errores históricos de la Iglesia, Inquisición, cruzadas y persecución a los judíos. Eso lo hizo Juan Pablo II, que les molesta horrores a la izquierda. ¿Por qué? Porque ayudó a combatir una lacra brutal que se llama comunismo, que se ha llevado por delante a 100 millones de personas y que se representaba en aquel momento en la URSS y en el muro de Berlín. ¿Y a quién ayudó? Pues a un señor que se llamaba Ronald Reagan y a una persona que se llamaba Margaret Thatcher a acabar con semejante lacra. Ahora, por desgracia, tenemos un montón de insufladores de oxígeno para que se reavive esa lacra asquerosa y asesina. Bien, vamos con el segundo de sus gloriosos argumentos, el que más ha defendido a los pobres. Ya se lo decíamos antes, Juan Pablo II llegó a ser denominado como el Papa misionero. ¿Pero qué me están contando? ¿Dónde está la innovación? ¿En serio que ha habido un Papa en la Iglesia que no ha defendido a los pobres? No lo sé, yo de verdad. Venga, tercer argumento, el que más ha luchado contra los abusos sexuales. Les daba entre los datos, 400 sacerdotes sancionados y expulsados 384. Nada más y nada menos. ¿Quién lo hizo? ¿El Papa Francisco? No. Esto lo hizo el Papa Benedicto XVI, que les molesta horrores. Llegaron a decir en el Partido Socialista una serie de barbaridades. Creo recordar que fue Eduardo Madina en un tuit, donde en una visita a un campo de concentración de los nazis, que iba evidentemente a lo que va una persona de fe y de moral, evidentemente a mostrar respeto, a condenarlo, etcétera, dijo, ¿cómo se nota que el gestor vuelve a su antiguo campo de dominio no sé qué? Soltó una barbaridad de tomo y lomo que daba vergüenza ajena. Venga, y vamos con otro argumento más, porque es surrealista, el que más ha reformado la curia. Sí, hay que reconocer que la ha reformado, sí. Ha nombrado a 108 de los 135 que votan. Benedicto XVI solo a 90. ¿Saben lo que significa 108 de 135? Que los que él ha nombrado tienen en estos momentos una mayoría clarísima. Entonces, si eso es reformar la curia, hombre, en mi pueblo a esto le llamamos concentración de poder, que suele ser más fácil de entender, pero bueno. Bueno, van a ser 133 porque hay 2 bajas en el último momento, que es don Antonio Cañizares, antiguo arzobispo de Valencia, y uno bosnio, que por motivos de salud no van a acudir. Pero aún así, la mayoría es abrumadora. Sí, sí, Carmelo. No, desde luego hay una diferencia... Bueno, esto otra loa de Gabriel Rufián, que todo el mundo conoce su aspecto absolutamente religioso y plagado de fe. Jamás pensé que el mundo sería peor tras la muerte de un papa, pero lo será. Y es precisamente lo mejor que se puede decir de Bergoglio. Descanse en paz. Pues nada, otro. Al final, cuando los que, pese a que el papa ha abierto las puertas de las iglesias, no van nunca a las iglesias, y no solo no van nunca a las iglesias, sino que rechazan todo el conjunto de valores que significa el cristianismo y el catolicismo, y que muchos que no vamos a la iglesia lo aceptamos porque son nuestros valores, pues cuando esos que rechazan esos valores alaban al Papa, hay algo ahí que no está funcionando demasiado bien. Y cuando los que abrazan esos valores desde dentro y desde fuera de la iglesia y los defienden, pues no tienen mucha simpatía con el Papa, eso también te da una buena pista. Pero insisto, lo peor es que encima vayas por la vida mintiendo, que es lo que ha hecho este señor desde el primer día. Percival Manglano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. ¿Compartes nuestro análisis? ¿Crees que ha habido aquí una especie de euforia socialista, no por la cuestión religiosa que dudo que la tengan, sino por la cuestión de, anda, si nos da la razón, qué bien nos viene? Bueno, 2 cosas. Una cuestión previa, que es que me ha hecho pensar estas alabanzas de la izquierda al Papa. ¿Sabéis que en Cuba, después de la Revolución, con la llegada de Fidel Castro, a partir de los años 60, estaba prohibido celebrar la Navidad en público? O sea, el control que quería ejercer el Estado cubano sobre los cubanos era tal, y la persecución de la Iglesia era tal, que se prohibió el celebrar la Navidad en público, fuera de tu domicilio. ¿Y sabéis cuándo terminó eso? Con la primera visita del Papa Juan Pablo II a Cuba a principios de los 90. Fue a partir de entonces que Cuba aceptó que se pudiese celebrar la Navidad en público. Bueno, pues... Vamos, traducido, que si muestras tu capacidad operativa delante de un dictador puedes obtener cosas. Es decir, hombre, claro, si vas a defender lo que tienes que defender, pero si vas a plegar velas lo único que consigues es que el barco se pare, claro. Claro, entonces eso fue un resultado muy concreto de un viaje del Papa a Cuba, en defensa
de los fieles. En fin, es evidente que el Papa, su prioridad absoluta tiene que ser la defensa de los cristianos, de los valores cristianos y de los católicos. Bueno, pues de luego en esa visita al Papa es evidente. Y ya por entrar en lo que nos trae aquí. Pero ¿cómo no va a hablar de la izquierda del Papa cuando la alternativa es tener que hablar de Koldo, de que no tiene presupuestos, de que ahora Google y WhatsApp han encontrado los WhatsApps y todos los mensajes que quiso borrar el fiscal general del Estado, de que están aprobando un rearme militar que tiene la izquierda revolucionaria y encima lo están haciendo con los eufemismos estos de siempre de no, es que vamos a adquirir instrumentos de defensa. En vez de decir armas, dicen instrumentos de defensa. Claro, es que cualquier oportunidad para no hablar de todas estas cosas es bienvenida. Entonces, ¿qué hay que hablar del Papa? Hablemos del Papa durante horas y horas, alabémosle, y eso nos evitará tener que hablar de todo lo demás que no queremos que se hable de ello. Por cierto, que luego además dice, no es maravilloso, pero ahí te quedas que no voy a los actos fúnebres. Bueno, chico, no eso por supuesto. Nada. Entonces aquí, por supuesto, que es un referente mundial, moral, todo, el Papa, pero a su funeral casi me quedo en casa y no voy. Y además, que me van a sacar una foto con gente de los que respetan. Y esto no mola. Bueno, mejor con los radicales. La foto no es no solamente eso, sino que encima ¿qué es lo que está queriendo evitar Pedro Sánchez? Y todos lo sabemos. Que en el protocolo él esté detrás de los reyes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que ocurrió con el funeral de Juan Pablo II? O que Percival, o que sus amigos proetarras, golpistas, comunistas, separatistas y demás le vean en una foto con una actitud medianamente normal con un tal Alberto Núñez Feijóo y dice, oye, no eres tan radical como pensábamos. Bueno, claro, eso añadido, totalmente de acuerdo. O sea, no, esto de que puedan ir conjuntamente la izquierda y la derecha española a un acto que está por encima del partidismo y del sectarismo que nos define aquí en España y que sea una cuestión de relevancia mundial, eso no pueden ir juntos. Entonces, el primero que se presta a esto es Pedro Sánchez. Entonces, aquí mucho alabar a Francisco, pero nada, al funeral no voy y me quedo aquí, igual que, como habéis recordado, con toda la razón, al funeral por las víctimas de la Dana no fue tampoco, y cuando fue el funeral de las víctimas del COVID, ¿os acordáis la ceremonia tan extraña que organizaron un círculo en la plaza al lado del Palacio Real, que quisieron evitar casi las referencias religiosas? O sea, que cuando han tenido ocasión de hacer actos con virtualidad religiosa, eso no. Pero después, declaraciones sobre el Papa, eso sí, insisto, para no tener que hablar de todo lo demás. Percival, te he guardado dos perlas. Creo que tú también las vas a escuchar. Verlas creo que no las vas a poder ver por este tipo de conexión, pero escucharlas sí. Atención, vamos a cambiar de tono. Yolanda Díaz entra en fase ¿por qué yo me llevo bien o me llevaba bien con el Papa? Atención al argumento, ¿eh? Es verdad, es apoyo, ¿no? Yo creo que él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, porque yo creo que tiene mucho que ver con esto. Nada, que se confirma que era amiga íntima de Diego Armando Maradona, claro, porque ella gallega, el otro argentino, pues claro, vamos, un vínculo, o sea, surge un vínculo ahí. Todos los gallegos Papa, comen yoquis, es lo que tiene esto, claro, está clarísimo. O sea, el bien sabido, el Papa nada más despertar Vaticano cada mañana, lo que hacía era entrar en el Twitter de Yolanda para ver qué decía y mandarle mensajitos. ¿Qué tal estás, querida Yolanda? A ver, te reconozco que si entras en ese Twitter te lo pasas bien, ¿eh? Porque suelta cosas de estas cada 15 minutos. Y dices, pero por Dios, o sea, tenías un punto de conexión ahí, a través de satélite porque tú eras gallega. Bien, nada, pues ya está. Oye, de gallega a gallego no se puede llevar bien con Alberto Núñez Feijóo, ya que tiene esa conexión maravillosa y mística. Venga, vamos con la siguiente, que esta ya se hace aquí un lío con una encíclica. Venga, Yolanda Díaz. Es el Papa de la emergencia climática, Laudati sin lugar a dudas. O sea, vamos a ver, la encíclica se llama Laudato Si.
ni laudatio sin lugar a dudas, ni laudaquio, ni laudas laudemus, ni, o sea, pero de verdad, o sea, amén de una cuestión, o sea, esa encíclica, que creo que es la segunda, del Papa Francisco, es donde habla de salvemos al planeta Tierra, ya estamos con las historias. Bien, acaba planteando una reforma energética. Yo, de verdad, o sea, que me parece muy bien las cuestiones de moral, pero en serio que el Papa es el que tiene que plantear una reforma energética que, por cierto, o casualidad de las casualidades, plantea que nosotros perdamos nuestra independencia energética, nuestra capacidad de generación de energía, para que tengamos que depender al 100% de Rusia, por poner un ejemplo, de China. ¡Oh, qué maravilla! Sí, sí, oye, un mundo súper feliz, ¿eh? Huxley total. Percival, que te has perdido. Yo creo que la conclusión a la que debemos llegar es que Yolanda Díaz tenía más votantes en el Vaticano que en Galicia. Desde luego que en su pueblo seguro. Que sepas que con esto, como tenga influencia, te va a conseguir una excomunión como la copa un pino. Madre mía. Bueno, yo siempre he pensado que esa es la aspiración secreta de la izquierda. Lo que más querrían ellos es tener el poder de la excomunión. Es decir, que y además lo intentan ejercer constantemente. Tú has dicho algo que está en contra de lo que yo creo. Excomulgado, te expulso de la. Oye, Yolanda Díaz llegó a plantear, que luego lo tuvo que borrar en el programa electoral, retirar los carnés de periodista. Luego se dio cuenta de que no existe el carnet de periodista. Pero bueno, pequeño detallín, ¿verdad? Pero oye, la excomunión periodística la planteó, Percival. Bueno, y la cultura de la cancelación en gran medida es eso, ¿no? En el wokismo, o sea, es anularte civilmente y que por tus opiniones pues seas excluido del grupo. Bueno, eso es lo que entienden ellos que sería su poder supremo, ¿no? Es ser sacerdotes de la moralidad e ir por el mundo, ir por la vida excluyendo a aquellos cuyas opiniones ellos no comparten. Percival, que un placer. Hasta pronto. Un abrazo fuerte. Ana, ¿cómo te han dejado las confesiones religiosas de Yolanda Díaz? Es que la verdad es que no. Como es la nadería más absoluta esta mujer cada vez que habla, a mí la verdad es que, como a mí es un tema que me fascina, como es el ceremonial y protocolo eclesiástico, a mí me fascinó ayer dando lecciones de protocolo de si tiene que asistir un jefe de Estado con el presidente del gobierno o no. Es decir, simplemente con repasar el listado de asistentes, otras monarquías, Suecia, Bélgica, Dinamarca, todo el mundo va a ir con su jefe de Estado y su primer ministro. Hasta Inglaterra, el pobre Carlos está fatal, manda a su hijo y al primer ministro. Todos van. Todos van. Bueno, no va Xi Jinping. Es que claro, motivos obvios, no va Putin. No va? Ni Xi Jinping, ni Putin, ni Sheinbaum. No va Maduro. No va Maduro. Y no va Sánchez. Lo mejor de cada casa. Sí, sí, oye, se ha juntado con los suyos, el claro, grupo de amigos. Amigues forever. Un acontecimiento de esta magnitud donde casi las ausencias brillan más que las presencias que va a haber, 170 delegaciones internacionales, ni más ni menos, pues claro, es que te pones al mismo nivel de esta gente. Desde el punto de vista de protocolo, ¿cómo deja esto a España? A ver, a nivel de España muy bien, porque claro, el protocolo vaticano se basa en el protocolo francés. Es decir, hay dos maneras de colocar a la gente. Primero, por el orden alfabético en francés, por tanto España es la E, estaría en un lugar privilegiado, o si no, por el año en el que España establece relaciones con la Santa Sede. España es la primera delegación internacional que en tiempo de los Reyes Católicos establece relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Lo de que nos deja muy bien lo dices con ironía, claro, porque se va a notar la ausencia de Pedro Sánchez. Todavía mucho más. ¿Por qué? Porque no estará en primera fila. Está Su Majestad el Rey, que además es rey de Jerusalén, acompañado vale, por eso dices que nos deja. Sí, mira, te doy la razón. Por eso, y nos deja de maravilla, va a estar el rey en vez de Sánchez. Somos reyes católicos, por tanto todavía estamos más delante, más en medio, en el altar a la izquierda, es donde van a estar situados los reyes. Por tanto, el resto de delegación española ya no está ni en la segunda fila. Sánchez tendría que estar, si fuera, en tercera o cuarta fila, y eso para su santidad no puede ser. Claro, ¿tú crees que esto lo ha hecho adrede para no tener esa preponderancia en un acto que en el fondo es un acto religioso, obviamente? Obviamente, y aparte para no coincidir con el rey. Pensad que en 72 horas no ha coincidido ni en el almuerzo previo al premio Cervantes, al que solo ha ido en 2 ocasiones en todos estos años, ni a la entrega del premio, y luego han puesto también la excusa de no va porque tiene que ir a la final de la Copa del Rey. En todos estos años solo ha acudido una vez a una final de la Copa del Rey de fútbol. Mira, a lo mejor todos son excusas. Las esperanzas de que gane el Madrid a lo mejor están en que Pedro Sánchez el gafa al Barça. Yo creo que hay un conjunto de cosas que para mí, por lo que se entiende un poco, por lo que ves del personaje, la principal es que no podía soportar estar 2 o 3 filas por detrás del rey, porque eso él no lo puede soportar, porque no soporta al rey, no soporta que es obvio que el rey es mejor que él. Es decir, ya hace mejor su trabajo, entonces eso no lo podía soportar. Y luego, aparte de eso, dentro de su discurso,
pues tampoco le viene mal no estar en eso, que a pesar de que era el Papa de la izquierda y tal, pues bueno, pues como bien dices, es un acto mundial con toda la gente respetable del mundo y a él pues no le viene mal no estar. Par de detalles, si me dejas. Qué ingratitud la de Maduro, con lo que el Papa Francisco hizo por él. Bueno, lo digo completamente en serio, me parece una vergüenza. O sea, joder, tío, o sea, si alguien en este mundo tendría que ir a ese funeral, uno de los pocos tendría que ser Maduro. Y luego qué maravilla Yolanda Díaz diciendo que ella y el Papa, él me sigue a mí, yo le sigo a él, estamos más o menos a la misma altura. Es una cosa impresionante. Ella era fan de Hugo Chávez, hay vídeos que la acreditan por todas partes, era fan de Fidel Castro, hay vídeos que la acreditan por todas partes, ahora es fan del Papa Francisco. Bueno, Ana Mateo, que muchísimas gracias, me has dejado mucho más tranquilo, porque es verdad, no lo había pensado yo desde un punto de vista. En vez de que nos mal represente Pedro Sánchez, nos va a representar de maravilla los Reyes de España, con lo cual se acabó. Oye, asunto terminado y muchísimo mejor para España. Y muchísimas gracias, Carmelo. Vamos con el último bloque. Pedro Sánchez se enfrenta a un pequeño problema. Empieza a estar certificado que se liberó a la asistenta, falsa asistenta, de Begoña Gómez de sus funciones en la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. ¿Cuántos tienen poder para liberarla? Se me ocurre Bolaños, que mandaba, y se me ocurre el jefe de Bolaños, y era la mujer de Pedro Sánchez. Vamos con ello. Puestos eventuales, siempre para colaborar en tareas de organización, en tareas logísticas. La única diferencia en estos momentos con lo que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que, fíjese por dónde, por primera vez conocemos el nombre de la persona. Esa es la diferencia. Hombre, conocemos muchas más cosas. El nombre de la persona es Cristina Álvarez, ¿vale? No era asesora de Begoña Gómez, pero Begoña Gómez le entrevistó ella porque le dio la gana y era su compañera de trabajo previo en Grupo Inmar y la enchufó directamente en el puesto. El puesto era un puesto público, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia de Gobierno. No se dedican a cuestiones logísticas de las mujeres, se dedican a cuestiones logísticas del presidente del Gobierno. A eso se tenía que dedicar, pero se dedicó a eso, no fue liberada. Todo eso lo sabemos. Es más, gestionaba los pagos, gestionaba la pasta. Con un membrete que ponía Presidencia del Gobierno, gestionaba la solicitud de dinero para la cátedra de Begoña Gómez, para que se lo llevara a su cátedra, a su business, a su negocio, para que se lo llevara. Como que no sabemos más. Sabemos el nombre y muchas cosas más. Sabemos que es una persona que de hecho no hubo ningún proceso de selección salvo la llamada telefónica de Begoña Gómez. Dijo que te vengas aquí, que vas a ser mi asistenta. Bueno, pues resulta que de asistenta, resulta que tenía un cargo público que tenía que estar ejerciéndolo. Pero ahora sabemos otra cosica más, y es que hay dos personas que tenían capacidad para liberarla de sus funciones públicas y permitir que se dedicara a los business de Begoña Gómez. Número 1, Félix Bolaños, ¿vale? Que elijan ellos. Número 2, Pedro Sánchez. Hombre, yo, Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola. Luis Fernando Quintero, teniendo en cuenta que el segundo de los que he mencionado es el marido, me da que la influencia viene más del marido que de Bolaños. Digo yo, no sé, vamos ya. Es que esto ya es de locos. Es que es una cara dura la que tienen, porque lo que siempre ha pasado, y con lo que lo quiere comparar, es con una figura que sí que ha existido, pero que es protocolaria y era para las actividades relacionadas con acompañar al presidente del gobierno a actos oficiales, pero nunca, no hay precedentes de que se coloque un funcionario pagado con dinero público para que ejerza de secretario o secretaria en este caso de un negocio privado de una señora que será la mujer del presidente del gobierno, pero la cátedra de transformación competitiva esa, o como se llame, es que no tiene nada que ver con la actividad de Moncloa, ni de la presidencia del gobierno, ni de protocolo, ni de nada. Hay acreditaciones ya testificales, bueno, entre ellas la del vicerrector Doadrio de la Universidad Complutense diciendo que es que estaba todo el día allí. O sea, que entonces a mí que me expliquen cómo desarrollas tu trabajo, ¿a lo Jessica o qué? No, pero, o sea, que es un escándalo, está claro. Que Pilar Alegría, por mucho voltereta que quiera hacer argumental, no puede evitar ni sacar de ahí el bulto que tenemos. Y el bulto que tenemos es, oiga usted, yo voy a ser primera dama, yo voy a ser la mujer del presidente, porque además la llamada a Cristina Álvarez se produjo en el momento en el que Pedro Sánchez gana la moción de censura. O sea, ni siquiera había llegado a Moncloa. O sea, gana la moción de censura Pedro Sánchez y su mujer
Begoña llama a Cristina Álvarez y le dices, vas a ser mi asistenta y te vas a venir que a esto te lo vamos a preparar. Porque cabría la posibilidad de decir, oiga usted va a tener, Begoña, una asistenta personal en Moncloa siempre para atender sus necesidades como mujer del presidente del gobierno y para ayudarle en las cuestiones protocolarias. Pero si es que buscó... Pero ella podría haber dicho, Carlos, no, yo quiero una secretaria que me lleve la agenda y que me ayude a gestionar mis negocietes. Y le tendrían que haber dicho, no, Begoña, eso si quieres te lo pagas tú con tu dinero. Pero si la historia es muy simple. Pero la historia es que le hicieron esta el es la cargo persona compañera, por decir algo, era la que le hacía el trabajo en Grupo Inmark. Claro. Y cuando llega a Moncloa, como quiere, no ese trabajo, que era un trabajo de castaña, sino multiplicarlo por 1000, dice, espérate, la persona que ya me lo hacía en Grupo Inmark, que me lo lleve ella. Es decir, la ha contratado con una persona para sus negocios. Pero la ha contratado como Ábalos a la otra, creándole un puesto público que tendría que haber y que ha sido pagado por todos los españoles. Es que esto es lo que es. Que como el negocio es esa, una cátedra así tan rara, a veces no se entiende bien, pero si nos fuésemos a una tienda de zapatos o por ejemplo, si hubiese heredado las saunas de su padre y siguiese en ese negocio, es como tener a la recepcionista de la sauna pagada por Moncloa. Es exactamente lo mismo. Eso es. Bueno, vamos a escuchar a Pachi López y a Alfonso Gil. Alfonso Gil es una persona del Partido Socialista porque Pedro Sánchez evidentemente ha dado orden de que hay que proteger. ¿A quién? A Begoña Gómez, por supuesto. Y a la persona, a la secretaria, asistenta, cada uno que le llame como quiera, de Begoña Gómez, pues también. ¿Hay cuestiones poco éticas, poco estéticas en este caso? Sí, claro. Claro que las hay. La cacería política que está sufriendo Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno. Y tan ancho que se queda. Venga, Alfonso Gil. Que usted es una servidora pública ejemplar, les guste o no les guste a estos medios y libelos, que vamos a defender la honorabilidad y la responsabilidad del entorno del presidente de gobierno. Es que hasta suena López Vázquez. Sí. Alfonso Gil, un servidor, un felpudo, señora mía. Y déle recuerdos a su marido que me está pagando el sueldo. Pero cosa más patética de peloteo, de verdad. Es que en qué ha convertido al partido y al gobierno. Es que tiene ahora mismo a todo el partido y a todo el gobierno como un coro de aduladores tratando de defender, en este caso, lo indefendible. Pero es que ya llega a un nivel espectacular. Es que en este caso es más flagrante que en cualquier otro. Que no es una servidora pública, es la mujer del presidente del gobierno. Punto, ahí queda. Es que ni siquiera tiene el papel que tienen las mujeres o los maridos de las presidentas o los presidentes del gobierno en otros países. Aquí es una mera cuestión circunstancial de que es la presidenta del gobierno. Además dicen, es una cacería política porque es la mujer del presidente del gobierno. Evidentemente. Claro, si no estaría si Begoña Gómez fuese una señora privada que tenía una cátedra y que se pagaba ella a los que trabajan en la cátedra, nadie diría nada. Evidentemente es que por ser mujer del presidente del gobierno no puedes hacer determinadas cosas. Oye, ha ido el juez Peinado, ha estado ya en Moncloa, ha tomado declaración a Félix Bolaños. Félix Bolaños se ha sacudido a la mercancía, él era en aquel momento el secretario general. El cargo correcto, el cargo real de esta persona, de Cristina Álvarez, era directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. ¿Quién era el secretario general cuando se la ficha? Félix Bolaños, es decir, el jefe directo de esta persona era Félix Bolaños. Bien, allá que va el juez Peinado y le dice, oiga, certifíqueme usted por qué contrató a esta persona, cuáles fueron las pruebas de selección, quién le hizo la entrevista. No me acuerdo, yo no recuerdo, había aquí uno y le da el nombre de una persona. Esa persona, que evidentemente tendrá que ir a declarar, ¿pensáis que esa estratagema cutre, pero cutre de película de Fu Manchu, le puede funcionar a Félix Bolaños o a Sánchez? No debería poder funcionarle, porque es que la circunspecta ya ha dicho que ella solo va a responder a lo que le pida Begoña Gómez, que fue la que le contrató y que fue la que le hizo la entrevista. Es que se acabó. Sí, pero para poder hacer eso, que yo es a lo que quería ir en este bloque, para poder hacer eso, el responsable final de ese departamento, que hay dos, o Félix Bolaños, y que se lo crea su tía la del pueblo, Félix Bolaños tiene por encima al presidente del gobierno. Por tanto, el responsable final es el marido de Begoña Gómez, tiene que haber dado la orden a todo el departamento de, vamos a ver, señores, con esta persona no contéis porque se va a dedicar a los negocios de mi mujer. Tiene que haberlo hecho. O eso, o cabe otra posibilidad, que es
sepan ustedes que desde el primer momento habrá un puesto que se llamará directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, que no servirá de nada y que es una excusa para contratar a alguien que le va a estar haciendo y ayudando a hacer los negocios a mi mujer. Sí, pero porque el resto del personal la ve allí. Pero evidentemente, cuando tú escribes una carta a un posible financiador con un membrete de Presidencia del Gobierno, tiene mucho más efecto que si envías un membrete con una propuesta donde el membrete es Gabinete de Begoña Gómez. Bueno, vamos a recopilar lo que se sabe ya de Cristina Álvarez. Ya les adelanto que ella está, evidentemente, con una sensación, tú le ves ir a declarar y demás, y desde luego no lleva cara de alegría. Es decir, preocupación hay por todas partes. Y esta cosa extraña que le han hecho de sí, que pase peinado, pero le hacemos un recorrido como a los romanos del reloj digital y que se vuelva a salir. Esto no cuela en ningún sitio. Y menos con el juez peinado. Bien, vamos a ver qué es lo que se sabe ya. Fue contratada por Bolaños, se lo explicábamos antes, en 2018, cuando ejercía Bolaños como secretario general de Presidencia del Gobierno. ¿Cómo vas a eludir tu responsabilidad si tú eras el jefe directo de ella, Cristina Álvarez? Bien, la entrevista personal está certificado que se la hizo Begoña Gómez. ¿Por qué? Porque lo declaró ella. Ella en la primera declaración, cuando ni siquiera estaba imputada, ella en su declaración testifical admite y dice, no, a mí me llamó Begoña Gómez. Yo estaba en mi casa, me llamó y me dijo, vente para acá, que tengo un puesto para ti, de confianza personal mío. Esa no era la descripción del puesto de trabajo. Es decir, Begoña Gómez estuvo en todo desde el primer día y estuvo en todo manipulando y alterando el contenido real de ese puesto de trabajo. Bien, ella ha certificado también que solo responde ante Begoña Gómez. Es que lo ha dicho literalmente. Dice, no, yo no reporto ante nadie, reporto solo ante la mujer del presidente. Surrealista. Venga, cuarto punto que está acreditado. Está liberada de sus funciones como directora de programas de presidencia. Lo ha dicho ella misma. Por lo tanto, alguien tuvo que tener fuerza para hacerlo. Repito, esa fuerza o venía del secretario general, Félix Bolaños, o venía del presidente del Gobierno, que es el jefe directo de Félix Bolaños. Creo que tenemos más datos de cómo está la situación judicial de Cristina Álvarez. Ha gestionado pagos a la cátedra de Begoña Gómez. Está hasta el mail solicitando a Reales Seguros, oye, veríamos con muy buenos ojos, Begoña Gómez vería con muy buenos ojos que renovéis el patrocinio de su cátedra, pidiendo pasta, pidiendo dinero. Bien, ha acudido de forma habitual a la Complutense, lo que les decía, lo ha certificado y lo ha testificado el vicerrector Doadrio. Figura en los cruces de mails de los negocios de Begoña Gómez. Cometieron un error garrafal. Un error garrafal. La defensa del abogado Camacho, el abogado de Begoña Gómez, incluyó para certificar que sí que había informado Begoña Gómez a la universidad de lo que estaba haciendo con el software, una serie de mails. Vale, cuando te vas al membrete, cuando te vas al remite y los destinatarios, aparece en copia en todos Cristina Álvarez. ¿Qué pintaba ahí? ¿Qué pintaba ahí? Pues ¿qué pintaba? Que le estaba llevando esos negocios, también lo del software, obviamente. Venga, y nunca le ha pedido Sánchez que altere su dedicación. Yo, sinceramente, esto está todo acreditado y yo tengo la sensación de que esto no es que apunte a Bolaños apunta en primera instancia, pero por rebote apunta al jefe de Bolaños, obviamente. El jefe de Bolaños y marido de Begoña Gómez, Sí. Pero que ese es el origen de todo. Y avalen todo. Pero, por supuesto, la responsabilidad es indiscutible tanto de Bolaños como de Sánchez. No sé desde el punto de vista judicial hasta que, como tenemos un sistema tan garantista... Y, pues, sí, tienes que ir paso a paso, certificándolo. Pero, vamos a ver, es que además, ahora que conocemos bien cómo se hicieron las cosas, es que no tomaron ninguna cautela. Ni lo que comentabas tú antes en Moncloa lo sabía todo el mundo. O sea, Begoña tenía su asistenta que se dedicaba a las cosas de Begoña y no se preocuparon ni de disimular, ni de ocultarlo, ni nada. Entonces, la responsabilidad política es evidente, lo que pasa es que eso ya ha desaparecido. Uno de los efectos del sanchismo es que aquí ya, o sea, ya no solo no hay responsabilidad política, sino que incluso ya vemos cómo se anulan sentencias judiciales también. Y desde el punto de vista judicial yo creo que la imputación de Bolaños no sería nada extraño. La imputación de Bolaños no sería nada extraño, no debería serlo tampoco la del presidente del Gobierno, pero como cargo intermedio es que debería ser una solución vamos, la continuación de toda la enumeración que has hecho tú tiene que estar imputado. Que Sánchez dio la orden es evidente, pero el responsable de las contrataciones entiendo que es el ministro. Claro. La cabeza de turco debería ser. Lo que decía Raúl, judicialmente es verdad que tú no puedes presuponer, tienes que probar.
Entonces, esto es obvio, es evidente. ¿Quién va a haber enchufado con un determinado cargo a la mujer del presidente? Pues el presidente, que es su marido. Decíamos antes, la entrevista personal, ¿qué entrevista personal? Claro, no hubo entrevista. Begoña le dijo, oye, pero que vente para aquí. Pero que la llamó después de la moción de censura. Pequeño detalle, por cierto, Cristina Álvarez tiene una hermana, se llama Esther Álvarez. Esther Álvarez es la coordinadora del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Es que lo que decía Raúl, o sea, disimulen, que se ha llevado contratada a toda la family. Bueno, pero que hemos visto en paralelismo con lo que hemos visto en otros programas de Ábalos, en Ineco, en Traxatec con Jessica, pues que si eso hacía con una prostituta en empresas públicas de primer nivel, ¿qué más nos podemos esperar? Es que no lo podemos esperar todo. Es que a mí ya lo que más me extraña es que se hayan tomado la molestia de ponerle un nombre al cargo que le iban a dar público para que pudiera cobrar del erario del bolsillito de todos los españoles, de lo que pagamos todos los meses. Que ese es el escándalo. Porque, oye, que a mí, que la mujer del presidente del gobierno tenga una secretaria personal para sus negocios y se lo paga ella. Bueno, pues ya entraremos en qué negocio puede hacer o no, pero se lo paga ella. A ver, en pero este caso, que le pongan un cargo para que la paguemos nosotros, eso es lo que ya no me En parece este caso normal. hay que recordar que los negocios de Begoña Gómez no existen como tales. Los negocios de Begoña Gómez todos acaban en lo público. Hombre, o sea, claro. Tengo reuniones con Air Europa, acaba en un rescate. Tengo reuniones con la Organización Mundial de Turismo. La Organización Mundial de Turismo recibe una sede de manos de su marido. Tengo una serie de reuniones en San Petersburgo, no son suyas, son reuniones montadas por la misma Organización Mundial de Turismo, que directamente le meten negocios con ministros africanos a los cuales subvenciona a su marido. Dicen, mire, usted no tiene negocios, usted tiene chanchullos. Es el negocio circular, la economía circular. ¿Cuál es es que el negocio de Begoña Gómez es ser la mujer del presidente del gobierno. ¿Qué sería Begoña Gómez si no fuese la mujer de Pedro Sánchez? Luego hay un detalle que... Muy rápido, que quiero ir con Bancamar. Muy rápido. Que piense cualquier empresario que nos esté escuchando, cualquier empresario que además tenga empleados a su cargo y que tenga que llevar bien las nóminas y que tenga que llevar bien. Que piense cada vez que se le ha abierto una inspección de trabajo, qué pasa si se ha pasado en una hora, si ha habido algún empleado que ha hecho una hora de más y no se le ha pagado, que no están bien hechos los fichajes, a ver si el escudriño no es incisivo y total. Aquí, puesto público, a dedo, pagado por erario público, y no, hay que buscar todos los escalones garantistas de la escala judicial para comprobar que no se había hecho nada. Luego, a la vuelta de Bancamar, os pongo la interpretación de esa gran jurista que estamos descubriendo día a día, llamada Pilar Alegría. Venga, vamos con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Y de solvencia precisamente queremos hablar para saber hasta qué punto juega un papel importante en momentos de incertidumbre económica como la que estamos viviendo durante todos estos días. Bueno, David Espeja, responsable de comunicación de Bancamar. La incertidumbre hace que un mayor número de ahorradores e inversores busquen entidades solventes. Esto tiene lógica, ¿verdad? Hola, Carlos. Pues efectivamente, en momentos de incertidumbre creemos que hay dos factores que cobran especial relevancia. Por un lado está la solvencia y por otro lado está el asesoramiento de un experto. Pero sobre todo, en momentos de alta volatilidad, como los que estamos viviendo en este momento, el asesoramiento especializado permite a los ahorradores y a los inversores estar tranquilos, porque van a saber que han puesto su dinero en buenas manos y que vamos a aconsejarles en todo momento qué hacer con ese dinero. En Bancamar, afortunadamente, se dan ambos factores. Por un lado, somos el banco más solvente de España y por otro lado, contamos con un excelente equipo de asesores especializados, profesionales que son expertos en proteger el patrimonio y construir carteras acordes al perfil de riesgo de cada inversor. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos mediante una inversión diversificada que busque el rendimiento de los ahorros, y esto es muy importante, con un horizonte temporal de medio y largo plazo, siempre ajeno a las presiones que los mercados imponen en el corto plazo. David, cuéntanos un poco más en detalle la función que tienen estos asesores, especialmente en tiempos tan delicados como los que vivimos. Muy bien. Bueno, nosotros pensamos que en situaciones de elevada incertidumbre es cuando la cercanía y el asesoramiento de un experto
cobra más valor. Es decir, puede marcar la diferencia, y sirva esto como ejemplo, el tener un profesional a tu lado que evite que tomes decisiones precipitadas, que además es algo muy lógico en estos entornos que provocan miedo e incertidumbre, o que se pueda dar la situación contraria, y es que el profesional experto te haga aprovechar, muy importante, con la máxima agilidad posible, las oportunidades que pueden surgir fruto de esa volatilidad. De hecho, en Banca March, para nosotros la rentabilidad es un objetivo primordial en toda la oferta de productos y soluciones de inversión. Por esta razón, nosotros recomendamos, ahora más que nunca, delegar en un equipo de especialistas, confiando en ellos la toma de decisiones ágiles, aunando la visión de largo plazo con soluciones tácticas para adaptarse a las situaciones de mercado en cada momento. Y última cuestión, David, la fuerte solvencia que presenta Banca March está relacionado con su modelo de negocio, obviamente, es decir, con la forma de hacer las cosas. Pues efectivamente, Carlos, está totalmente relacionado. De hecho, para Banca March, la solvencia está en nuestro ADN y forma parte de uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio. ¿Por qué? Porque garantiza una mayor solidez y capacidad de protección de los fondos de los ahorradores. Pero no menos importante y relevante es el asesoramiento cercano, especializado y de calidad que reciben nuestros clientes, siempre, pero más si cabe en momentos de incertidumbre y volatilidad como los que estamos viviendo en este momento. Esta forma de trabajar para Banca March nos ha permitido ganarnos la confianza de nuestros clientes. De hecho, según el último informe de satisfacción de clientes en el sector financiero elaborado por la consultora independiente Stiga, Banca March es el banco en el que más confían los clientes. Y eso es fundamental en momentos donde el asesoramiento especializado cobra más valor. En definitiva, en un mundo financiero cada vez más complejo, la solvencia y la especialización de una entidad financiera son la base de la confianza que se tiene que producir entre un cliente y su banco. Por eso puedo concluir que en estos momentos Banca March es la opción más segura para quienes buscan proteger y hacer crecer su patrimonio. Pues David, muchísimas gracias por supuesto a Banca March y nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Hala, pues lo prometido es deuda. Pilar Alegría haciendo su resumen particular sobre lo que hay de la asesora, asistenta, no sé cómo llamarla, porque no era ninguna de esas cosas, era una directora de programas de presidencia del gobierno, vale, de Cristina Álvarez, fíjense. Pregunta que me formulaba, es verdad que hemos conocido la imputación a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, lo digo porque seguramente esta filtración también será investigada, pero más allá de esta cuestión sí que les puedo decir que tenemos toda la confianza en la justicia y que además somos perfectamente conscientes que la verdad se abrirá camino, porque aquí, como siempre hemos defendido, no hay caso. El tema del parador de Teruel nos lo explica menos, pero nos suelta píldoras de humor. Entonces, de agradecer en un cargo público. Lo digo con toda la ironía. Sí, el será investigada la filtración, sí, ¿no? Sí. Es increíble. Bueno, ¿qué esperar de Pilar Alegría? Yo creo que los méritos que ha hecho para estar allí, cada uno lo vamos conociendo. Cuidado porque lo de Cristina Álvarez es un delito. Cuando empezó toda esta historia se hablaba, es que el tráfico de influencias, el que Pedro Sánchez haya presionado, oye, que se llevó al rector a Moncloa, con 2 narices para que le fabricaran la cátedra y no tiene ni una sola titulación universitaria. Es que tócate las narices. Pero bueno, peca, vale. El delito de tráfico de influencias exige una carga probatoria muy potente, venga, sí, todos de acuerdo, nos lo sabemos. En este caso, lo de Cristina Álvarez va por malversación de caudales públicos. Fin, ya está. Como se demuestre que no tiene justificación para hacer lo que estaba haciendo y estaba contratada, eso ya se sabe, game over, se acabó. Es que ahí no hay tu tía. Si esta señora estaba todo el día en la cátedra y trabajando para eso y el sueldo se lo pagaba y su cometido no es ese, el Ministerio de Presidencia por otro cometido, es que eso no es discutible. Es malversación como una catedral. Y malversación de caudales públicos, cuidado, que es de los delitos del capítulo corrupción. Pero que la cosa está en que no se corte con la cabeza de Cristina Álvarez.
Ya, no, que eso yo creo que es a lo que estamos, es quizá una de las mayores amenazas, que no quieran tirar para arriba en el verdadero responsable de esa malversación, que no es Cristina Álvarez. A ver, yo en dos magistrados que están en esta tesitura, en el caso del fiscal general y en este caso, les veo a los dos que están yendo a la cabeza de la decisión. Yo no les veo cortándose. O sea, en el primer caso está investigando qué ocurrió con la filtración desde Moncloa, en el caso de la filtración sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, en este caso se está investigando ya, porque de hecho ya se ha citado y se le ha tomado declaración a Félix Bolaño, es decir, están yendo a Moncloa. Ya, claro, porque es que la señora esta no tiene capacidad de malversar. Ella, por su delito, en todo caso, será otro. Malversa quién le paga el sueldo, no quién lo recibe. Bueno, pues vámonos ya con Beatriz García, que vamos a explicar, ¿se crean ustedes que el famoso jaleo esté montado sobre que van a hacer tributar a la gente que tiene el salario mínimo interprofesional, que se había acabado? Un churro, pero un churro bien grande. Les vamos a explicar por qué puede llegar en determinados momentos, en determinadas partes del sueldo, puede llegar la tributación conjunta de IRPF más cotizaciones al 104%. Vamos, que porque le hagan una subida usted paga. No es que te suban algo, no, es que usted paga. Ahora se lo explicamos. Bueno, Beatriz García, bienvenida. Muy buenas. A ver, vamos con el susto que le vamos a pegar a la gente de menores rentas. No nosotros, el que les está pegando el susto, ni siquiera es María Jesús Montero, aquí que nadie se engañe. Es un señor llamado Pedro Sánchez, el que ha tomado la decisión final de que se apliquen impuestos a la gente que está en el SMI o en rentas muy bajas, es Pedro Sánchez. Bien, pero es que además luego han dicho que era que no. Vale, tenemos un gráfico que prueba, ya lo verán, me parece que es entre 16.000 y pico y 17.000 y pico euros, Eso ¿verdad? Es, vale. sí. Pueden llegar, sobre la subida que les hagan para llegar a ese sueldo de 16.000 y pico euros, 17.000 euros, a pagar en algunos de los trámites, en algunos de los momentos de esa escala de rentas, pueden llegar a pagar el 104%. Vamos, traducido, que no es que vayan a pagar impuestos, es que van a pagar hasta la camiseta, porque van a pagar más de lo que puedan recibir. Vamos a explicarlo. Sí, la verdad que la fórmula que se ha inventado Hacienda es Hacienda, el departamento que más disgustos nos da. Es que no ganamos para disgustos más robos con ellos. Bueno, pues ha inventado una fórmula que es una chapuza y que rompe todas las leyes de los impuestos. O sea, nunca, si te subían el sueldo, tú te compensaba que no te lo subieran, por mucho que te grabaran en el IRPF, por mucho marginal, que son altísimos, que te aplicaran. Marginal nunca, es el tipo máximo que te toca a ti. Efectivamente, nunca una subida de sueldo le iba a convenir a un trabajador rechazarla. Pues ahora con esta chapuza, con esta fórmula, resulta que sí, y decimos que es algo insólito, y para entenderlo nos tenemos que remontar a la mayor discusión del año a nivel económico del Gobierno, en el seno del Gobierno, que fue entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el Gobierno aprobó la subida del SMI, nueva subida del SMI en el año 2025, Yolanda Díaz lo anuncia porque ella es la protagonista, ella es la que lo tiene que anunciar a bombo y platillo, que gracias a su gran hacer los trabajadores iban a cobrar 50 euros más al mes, una pequeña limosna, porque ya ves tú, 50 euros lo que te da para celebrar. Bueno, pues 700 euros más al año, Yolanda Díaz lo celebra, y ¿cuál es su sorpresa cuando le dice a María Jesús Montero? Un momentito, quieta, parada, que te voy a pasar la factura, porque yo quiero mi parte. Eso de que yo vaya subiendo el mínimo del IRPF para que tú te lleves los méritos y yo recaude menos, eso ya este año no va a pasar. Vamos a recordar a Yolanda Díaz esas caras, esas muecas inolvidables que le puso a María Jesús Montero cuando reconoció que es que ella lo que quiere es recaudar y que esto no... Que para eso lo subían. Claro, que esto no es jauja, que tu SMI, súbelo, pero a mí de la subida me das el 40%, o sea, de esos 700 euros al año, a mí me tienes que dar 300, porque tienes que pasar por caja. Vamos a verlas. Gracias por desearme buena salud. Decirle, señora Gamarra, que creo que no ha entendido usted el debate. No es que Hacienda vaya a recaudar más. Es que de lo que se trata es de que no recaude menos, porque estos salarios... Pues me alegro que se enteren sus señorías por esta explicación. Me alegro que su señoría... Un momento, señora vicepresidenta primera. Señores diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular.
Se enfadó, se cruzó de brazos ya. Sí, Armengol le podía haber dicho, un momento, señora vicepresidenta, Yolanda Díaz, sí. Deje de hacer determinadas cosas que se está, porque Yolanda Díaz se lo criticaba más esconder. Que el PP. Sí, se intenta como esconder. Bueno, pues hubo un rifirrafe bastante grande, muchísimas declaraciones, hasta que María Jesús Montero dio un golpe en la mesa, anunció la subida del SMI, pero con subida de IRPF, y Yolanda Díaz, bueno, pues rajó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros delante de Pilar Alegría, que la contradecía, pues se enfadó muy mucho. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Se había enterado por la prensa. Que, por cierto, luego firmó una especie de armisticio, que ahora vamos a explicar, que también es falso, de un año. O sea, que tan gallardos que nos ponemos, a ver si mantenemos un poquito la gallardía más de 5 minutos. Sí, debe ser que Pedro Sánchez, bueno, pues tuvo que intervenir. El líder tuvo que intervenir, poner paz entre las dos, porque y recordar a Yolanda Díaz quién le pagaba el sueldo. Claro, sí. Exactamente. Luego llegaron a una especie de pacto que María Jesús Montero también explicó, y que, bueno, subir el IRPF le iba a reportar a Hacienda 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros a los que María Jesús Montero no quería renunciar, y ahora esta fórmula que se han sacado nueva, bueno, pues les hace renunciar a 200, o sea que... de 2.000 a 200. De 2.000 a 200. Que han rebañado 1.800. Efectivamente, vale. 10 veces menos, o sea, 10 veces más vamos a pagar todos los contribuyentes, así lo explicaba la ministra de Hacienda. El Gobierno, bueno, cada uno de los socios, ¿no?, que componen nuestro Gobierno de coalición. Efectivamente, nosotros lo que estamos planteando es una deducción que tiene un impacto mucho más bajo que el que tendría una exención de esas rentas salariales, que estaba en torno a 1.500, 2.000 millones. Son más de 200 millones de euros, pero me van a permitir que el detalle lo veamos cuando tengamos redactado finalmente la propuesta técnica. Pero son algo más de 200 millones de euros. El cálculo final. Ella sigue con el cálculo y nosotros con el gráfico. Bien, este es el detalle, ¿vale? Y el detalle se llama timo. Qué raro, ¿verdad? Con la administración Sánchez, qué raro. Vamos a ver, este es el bodrio que se han inventado, la cosa era muy sencilla. ¿Usted lo quiere dejar exento? Pone las rentas de tal a tal nivel están exentas, se acabó la historia. Muy básico, es que no llegas a una línea. Bien, les presentamos el bodrio, vamos a explicarlo. Claro, o sea, si la fórmula de dejar el mínimo exento beneficia a todos los contribuyentes que pagan IRPF. Eso es lo que no le interesa a María Jesús Montero, porque perdía 2.000 millones. Entonces, ¿qué se ha inventado? Bueno, pues han metido una deducción en el IRPF de 340 euros para los que están aquí, para los que cobran el nuevo SMI. Entonces, solo los que cobran el nuevo SMI tendrán una reducción de impuestos, no pagarán IRPF, pero es decir, ese cálculo... hasta 16.576 euros. Ahí se acaba la gracia. Para todo el resto, leña. Para todo el resto, desde los que cobran el SMI a partir del primer euro hasta los 17.256, se produce, bueno, un salto en el IRPF que nos lo ha hecho nuestro analista John González, que es bastante bueno, la verdad que los cálculos, calcula salario neto, IRPF, cotizaciones del trabajador, cotizaciones del empleador, y en muchísimos casos, que los estamos viendo aquí, ejemplos de 16.712 euros, o sea, cobras 15.495, es decir, cobras menos cobrando más sobre el papel, cobras menos que el que cobra el SMI. Fíjense en esta manchita que va creciendo, ¿vale? Que es el IRPF, que es la azul, ¿vale? ¿Qué es lo que va pasando? Mientras que te van subiendo la azul más, cuidado con esto, cotizaciones del trabajador y cotizaciones del empleador, que son los dos ocres estos que tienen aquí. Si se dan cuenta, va creciendo mucho más la suma de cotizaciones más IRPF que lo que va subiendo el sueldo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por tanto, a partir de los 16.576 y hasta los 17.256 de lo que recibes, te quitan más. Vamos, que no tiene ninguna motivación, claro, ni el empresario ni el trabajador para que le hagan esa subida. O te hacen una subida por encima de todo esto, o si no, no recuperas. Si te la hacen hasta aquí, de lo que aumentas, pierdes, porque te quitan te roban más. Puedo utilizar el verbo con toda la tranquilidad porque la Constitución prohíbe la confiscación. Pues si en un tramo en el que te suben 100
te quitan 104, ustedes explíquenmelo, si eso no es confiscatorio. Es que, o sea, ya consideramos confiscatorio unos marginales del 40%, pero ya en casos del 104%... 104, la suma da 104%. O del 100%, o sea... Claro, es que se lo llevan crudo. Es que lo de robo, vamos, es que aparece en la RAE. Esto, en la RAE, es robo al trabajador. Y bueno, es que se podrían ver efectos... la pena es que... Esto es el bruto, ¿verdad? Esto es el neto, bruto, claro. ¿vale? Fíjense en un pequeño detalle, 21.892. Prácticamente 22.000, bien, lo sube, 22.790, es decir, prácticamente el esfuerzo de subida por parte de la empresa es de 1.000 euros. Bien, ahora vámonos a los netos. Cobraba 16.576 y cobra 17.256. O sea, efectivamente. Claro. Esto, lo lamentable del asunto es que al final los trabajadores no saben ni siquiera lo que le cuestan a la empresa, que es esta línea negra que vemos aquí, que no solamente son las cotizaciones que pagan, sino las cotizaciones que pagan los empresarios por ellos mismos. Y bueno, es que podríamos ver, por este desconocimiento no vamos a ver a la gente protestar, aunque luego en su día a día, en sus bolsillos, pudiera pasar que tú vayas a la empresa y le digas, perdóname, bájame el sueldo, que quiero cobrar el SMI porque quiero que me llegue más dinero a mi bolsillo. O sea, tú imagínate que vayas a Recursos Humanos a pedir que te bajen el sueldo. O sea, sería una cosa completamente escandalosa. Mira, perdona, claro, me estaba dando cuenta que no podía ser, no, claro, lo he explicado mal. Este no es el salario neto, el salario neto es este, perdón. Claro, este es el salario bruto, este es el coste para la empresa. Eso es, el coste, cotizaciones sociales que paga la empresa por ti, más las que pagas tú, más lo que te llega a tu bolsillo. Fíjense la comparativa porque efectivamente la empresa dedica prácticamente 1.000 euros más a tu subida y el resultado es que pasas de 15.502 euros a 15.466, con dos narices. Que son unos no es que no subas, es que bajas. Claro, pero que es un auténtico escándalo. Después de que la empresa se haya gastado 1.000 euros más. 1.000 euros más por ti y que Hacienda se lo haya llevado calentito. Esto es la gran fórmula. Calentito, frío y templado, se lo lleva de todas formas. Montero, y podemos decir, oye, es que a lo mejor es que a Hacienda le hace falta más IRPF, es que está recaudando menos y lo necesita, porque es que si no, no pagan las carreteras y no pagamos la deuda de Cataluña y no pagamos toda esta fórmula. Pues vamos a ver lo que se recauda en IRPF, porque en IRPF, lo tenemos aquí en la siguiente tabla, el año 2025, últimos datos disponibles, es que hemos recaudado ya en el IRPF en 2025 más de 27.000 millones de euros. Estos son 2 meses, ¿verdad? Pues yo creo que está enero y febrero solo. Estos son 2 meses, efectivamente. Estamos en recaudación hasta febrero, 2.600 millones más. Esto solo en 2025. Esto es un nuevo récord histórico, pero es que nos vamos a 2024 y tenemos otro nuevo récord histórico, más de 9.000 millones de euros más, casi 129.500 millones de euros. La subida está solo en un año. Solo en un año, en el acumulado del año. La acumulada es esta. Y aquí nos vamos con Sánchez, IRPF con Sánchez, desde el año 2018 tenemos 46.500 millones más en el IRPF. Han tocado algunos tipos y han añadido tipos a las rentas altas, pero aquí la gran mordida es la que no ha pasado por el Congreso, la que no han anunciado en ningún Consejo de Ministros, la que viene por la puerta de atrás, que es no deflactar la tarifa del IRPF, no actualizar los tramos del IRPF a la inflación. Mientras a todos nos ahoga la inflación hasta aquí, ya lo saben todos ustedes, el Gobierno se lo lleva y se lo lleva de la forma más sibilina posible, que es con las tarifas antiguas. Esto también... Esto por contribuyente, que son unos 2.000 euros. Podría ser. Por contribuyente, si lo al año. Más de 22 millones de contribuyentes. Si han tenido que renunciar a las vacaciones, o han tenido que renunciar a las clases particulares de sus hijos, o han tenido que renunciar a lo que a ustedes les dé la gana, ya saben dónde ha ido. Y si alguien ha visto más servicios públicos, pues nada, que me lo diga, que así vamos todos para allá. Y si a lo mejor le suben un poquito más el sueldo que el SMI en los próximos meses y de repente se encuentran con algún susto en su nómina, que sepan que es que no es ningún error, que es que María Jesús Montero ha elaborado una fórmula que es una auténtica chapuza. ¿Tenemos algo más? Nada más. ¿Más sustos que darle a la gente? Más disgustos nada. No, por hoy no. Ya ven, si les suben de 16.500 a 7.200, 17.300 empiecen a temblar, porque no les suben nada, les quitan. ¿Qué quieren que les digamos? Sánchez en vena. Bueno, que a levantar España.